Súper recontra interesante este programa que tenemos. Hoy hablamos de hipertensión, el asesino silencioso. ¿Tú cómo quieres vivir? ¿Saludable? ¿Contento? ¿Feliz? ¿Relajado? Radio Mujer te dice cómo mantener y recuperar tu salud en un programa que te orienta de pies a cabeza. Quiero vivir. Los temas médicos de tu interés tratados por un especialista, el doctor Gilberto Priego. Tu cita está lista. Adelante. Marta tiene una caballos que le anima el corazón. No tiene que darle cuerda, es automático. Puedes oír sus pataditas, está vivo creo yo. Marta tiene un pasajero en su corazón, en su corazón. Bienvenidos a este su programa Quiero Vivir. Yo soy el doctor Gilberto Priego y hoy, como todos los días, primero dándole gracias a Dios nuestro Señor de haber despertado y haber despertado con bien. Te doy a ti la más grata y cordial bienvenida a este tu cachito de medicina, tu segmento en donde lo único que queremos es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender. Punto y se acabó. Hoy tenemos un gran invitado, él es nuestro querido amigo el doctor Narciso de la Torre, cardiólogo afamado aquí en esta ciudad. Y bueno, pues hablando de un tema que nunca nos vamos a cansar de hablar de él. Hoy vamos a hablar de hipertensión arterial sistémica. Bienvenido, gracias por estar aquí, Narciso. Gracias por tu invitación, Gilberto. En la introducción le puse así como medio melodramático el título de la hipertensión, el asesino silencioso. A ver, platícanos, ¿por qué estamos hablando de asesinatos de una enfermedad y luego silenciosa como ninjas? O sea, que ni los ves venir cuando ya de pronto toma la campeón. Sí, mira, los países que han superado la etapa del subdesarrollo, cuando ya los pacientes no mueren de enfermedades infecciosas, cuando ya no mueren de carencias nutricionales, como son ciertos países del África y como otros países en crisis pueden estar, los que han superado esa etapa, pues ya no morimos de tuberculosis, ya no morimos tanto de diarrea, ni morimos tanto de desnutrición, pero empezamos a morir de enfermedades propias de la tercera edad, pero que cada vez atacan más a pacientes de edades menores. Son las enfermedades crónico-degenerativas que no se curan, pero que requieren de un tratamiento prolongado y si no se atienden, definitivamente llevan a la muerte y muchas veces sin previo aviso, como suele ser la hipertensión arterial. La hipertensión arterial por sí misma, podríamos decir que mata pocos pacientes por sí misma. Lo que te viene matando es la obstrucción de una arteria o la ruptura de un defecto de una arteria que cause un sangrado. Esto es, la enfermedad de la vasculatura, de los vasos sanguíneos, de las arterias, es lo que viene a acabar con la vida de la mayor parte de los mexicanos, pues nuestro país ya se encuentra con las mismas patologías que los países desarrollados. O sea, pero estamos así como en África, pues. Pues no, fíjate, digo la verdad, gracias a Dios. Qué incongruencias, ¿no? Tenemos mucha pobreza, pero tenemos enfermedades de países ricos. Sí, bueno, hay que entender que México tiene varios estratos y varios, como podríamos decir, estadios de desarrollo. No es lo mismo un mexicano de Monterrey que un mexicano pues de una etnia indígena de Chiapas. Chiapas, ¿no? Sí. Pero hablando aún como en la totalidad como país, la principal causa de muerte es el infarto agudo del miocardio. Y esto está dado y está favorecido por un daño en las arterias crónico que en las principales ocasiones está dado por la hipertensión arterial. De ahí el nombre de ese asesino silencioso que no te avisa nada más cuando ya te da el patacuás.
Sí, eso es algo bien importante porque existe en el imaginario popular y entre los mitos urbanos por ciertas creencias que se dan por hecho, como de que yo siento cuando me sube la presión. Eso es algo sumamente peligroso, porque la mayoría de la gente, el 90% de la gente no siente cuando le sube la presión. Es diferente que cuando se sienten mal van, se toman la presión, la traen alta y asumen que la hipertensión es la responsable de que les duela la cabeza o de que estén mareados, pero en la mayoría de las veces no es así. El paciente hipertenso está hipertenso, le duele la cabeza o no le duela. O también cuando algo le duele, pues le sube más la presión, pero no es la hipertensión la causante de los síntomas. La mayoría de las veces la hipertensión tiene una evolución silenciosa, el paciente no se da cuenta. No hay otra manera de saber cómo tienes la presión más que tomándotela. Es un parámetro físico, hidráulico y que se toma con aparatos ahora al alcance de cualquier persona. Cualquier persona puede ir a comprar un aparato para tomar la presión en la farmacia más cercana, que le cuesta 500 pesos, y que le puede decir cómo está su presión para ver primero si es hipertenso y si tiene alguna duda, pues tendrá que acudir con un especialista en esta situación. Fíjense, algo tan sencillo como comprar un aparatito que es muy accesible el aparatito y que en forma automática te dice tu presión arterial y todo. Yo me admiro del ser humano como ser humano, con esa inteligencia que Dios nos dio en nuestros ancestros médicos, que se empezaban a preguntar, bueno, ¿y por qué el pulso? ¿Qué quiere decir el pulso? Y que empiezan a descubrir hasta que ponen me acuerdo de la imagen del caballo, poniéndole en la arteria del cuello y cómo levantaba la burbuja de mercurio. Sí. Ah, caray, entonces hay presión y cómo empieza el pensamiento científico médico hasta descubrir que nos manejamos con presiones. Claro. Se dio poco a poco, o sea, no siempre nos dimos cuenta de que nuestro cuerpo manejaba presiones hidráulicas para hacer llegar la sangre. Definitivamente. Galeno y Vesalio y todos estos médicos de la antigüedad no conocían a cabalidad la estructura del sistema circulatorio. En el siglo XVIII, seguimos después de la pausa. ¡Eso! Muy bien. Vámonos a nuestro primer bisturizazo, el implacable David y Toño con su machetazo. Vámonos al bisturizazo, regresamos. Tu salud está en el 1040. Continuamos en tu programa Quiero Vivir en Radio Mujer. Ya estamos aquí de regreso en su programa Quiero Vivir. Hoy con nosotros un gran invitado, el doctor Narciso de la Torre, cardiólogo intervencionista, con un tema que es bien importante, que como sociedad nos empapemos de la hipertensión arterial como asesino silencioso y que aprendas a checarte tu presión arterial y que sepas cuál es tu presión arterial. Que así como dices, mido tanto, peso tanto, mi pulso es tanto, mi colesterol es tal, así como tú te sabes ya esos parámetros, también tienes que saber cómo es tu presión arterial. Finalmente, hay un porcentaje, ahorita lo vamos a ver, pero hay un porcentaje impresionante de personas que andan pululando en las grandes ciudades de México sin saber que son hipertensos
y que están expuestos a un peligro de muerte. Estábamos hablando, y a mí me admira mucho ahorita, me mostró Narciso la imagen de este doctor en donde está el caballo echado y él con una columna de mercurio midiendo la presión arterial de este caballo, y que dices, representa lo que yo soy ahora, un médico científico, un médico que se basa en pruebas, un médico que ve números, que ve presiones, que ve todo ahora sí, lo científico que puedo yo ofrecerte como médico. Y estos ancestros médicos, ¿de dónde se les empezó a ocurrir? Tiene pulso, entonces tiene que tener presión. A ver, deja ver cómo le hago para medirla. Es mágico esto, de veras. A ver, no sé qué piensas, y platícanos un poquito de esta historia, de cómo surge el que nos demos cuenta que manejamos presiones. Bueno, definitivamente la concepción de la enfermedad ha cambiado a través de la historia de la humanidad. En tiempos de Hipócrates, pues se hablaban de ciertos humores, el flemático, el colérico, el sanguíneo, y el biliar. El biliar también. Que bueno, en cierto modo tienen un poquito de verdad, nadie tiene toda la verdad, ni todo es falso. Sin embargo, ya la concepción mecánica del cuerpo humano fue considerada hasta prácticamente llegando al Renacimiento, porque hay que tener en cuenta que las autopsias estuvieron prohibidas por la Iglesia Católica durante mucho tiempo, y eso limitaba el conocimiento. Se hacían disecciones en animales, pero a veces la anatomía no era idéntica, y fue hasta ya el Renacimiento, con André Vesalio, con la escuela de Palermo, cuando ya se fueron haciendo autopsias un poquito a escondidas al principio y después ya permitidas, para poder ver dónde el funcionamiento real mecánico de este aparato, que aunque se sabía que existía el corazón y las arterias, no se sabía exactamente cómo era su interconexión. Ni tampoco se hacían experimentos in vivo, sino que bueno, se veían algunas piezas anatómicas, pero no se tenía una idea concreta. A finales del siglo XVII, a finales del XVII y principios del XVIII, un clérigo inglés, Stephen Hales, se le ocurrió tumbar a su caballo y picarle la arteria carótida. La arteria carótida es la arteria que sale directamente de la aorta y va por el cuello al cerebro y tiene la misma presión que la aorta. Entonces la pincha con una pipeta, con un tubo de vidrio, y empieza a ver hasta dónde llega ese nivel de sangre. Todavía no utilizó el mercurio, pero veía hasta dónde llega el nivel de sangre, y midiendo de esta manera la presión de un caballo, y posteriormente se empezaron a hacer intentos también en seres humanos para medir su presión arterial. Pero era un método muy cruento, muy cruel, muy sanguinario, y pues no es práctico en la vida diaria. Pero fue ya prácticamente ya hasta el siglo XIX cuando se empezaron a inventar instrumentos para medir la presión arterial de forma no invasiva, con el esfigmomanómetro, que es este brazalete que comprime la arteria hasta que la deja sin pulso y luego la va soltando poco a poquito, hasta que empieza a pasar el chisguetito de sangre y emite un ruidito. Y sigue aflojando ese brazalete hasta que se suspende ya la turbulencia y deja de oírse ese ruidito. Y se infirió que este proceso en el que, oprimiendo la arteria y desinflando, comenzamos a escuchar ese ruido y después dejamos de escucharlo, corresponde a la presión que emite el corazón cuando se contrae, que se llama sistólica, y la presión que queda en las arterias cuando el corazón se relaja. Esta se llama diastólica. De manera que esta invención de ese esfigmomanómetro, baumanómetro, que fue hecho básicamente por un doctor Ricci, pues evolucionó. Se utilizó entonces el mercurio, porque pues el mercurio es, a fin de cuentas, el elemento, es el gold standard, o el estándar para medir la presión, cualquier presión. La presión atmosférica se mide en milímetros de mercurio, pues la presión arterial también se mide en milímetros de mercurio. Y se fue descubriendo que la mayoría de las personas sanas tenían alrededor de 120-80 y se fue haciendo ese estándar. Sin embargo, aún no había una correlación lógica entre la presión arterial
y la salud del paciente. Era un parámetro que no se sabía qué hacer con él. Sí se sabía bueno, que cuando alguien se está muriendo le baja hasta que ya llega a 0, pero pues eso es algo totalmente evidente. Posteriormente sí se fue viendo que los pacientes que tenían presiones muy altas, arriba de 160, si se les seguía en un periodo de tiempo, muchos desarrollaban una hemorragia cerebral o desarrollaban un ataque cardíaco. Y se empezó a sospechar eso. Existe ¿cómo se podemos decir? Un ejemplo muy icónico en la medicina, que es el expediente de Roosevelt. Porque, bueno, ya cuando se desclasifican las informaciones, uno tiene acceso a los expedientes médicos de los presidentes. Algún día tendremos acceso al expediente médico del actual. Pero con Roosevelt vemos que tenía presiones entre 180, 190, 180, 190 y no había nada para darle. O sea, no había medicamentos efectivos. Se utilizaban algunos diuréticos basados en mercurio que nomás te envenenaban, te hacían que orinaras mucho y te bajaba poquito la presión. Y se ve pues que antes del día D, o sea, ya de la invasión de los aliados a Normandía, la presión sube hasta 220, 230. ¡Ay, hijos! Y cómo pues después de eso, indefectiblemente, pues Roosevelt tiene una hemorragia cerebral y queda en silla de ruedas. Ese es un ejemplo muy claro de la historia natural de la hipertensión arterial, asesino silencioso cuando no es tratado. Posteriormente ya vinieron medicamentos que prometían reducir la presión arterial y ya se asumía que podrían reducir la mortalidad y la incidencia de infartos, de hemorragias cerebrales, de insuficiencia renal. Y vinieron medicamentos que iban al sistema nervioso, como la reserpina, que eran extraídos de algunas plantas, pero que causaban también muchísimos efectos secundarios. La reserpina, después la clonidina, que también bajaba mucho la presión, pero también causaba problemas en el sistema sexual. Y después vinieron los beta bloqueadores, medicamentos que iban contra la acción de la adrenalina en las arterias. Y estos ya tuvieron mucho más éxito. Se fueron inventando nuevos diuréticos también. De manera que el tratamiento de la hipertensión ya fue basado en diuréticos, medicamentos que te hacían orinar. Pues al bajar el agua, pues baja la presión del tinaco, es obvio. Claro. Y medicamentos que reducían la fuerza de contracción del corazón. Posteriormente vino ya el alfametil-dopa, que también actuaba en el sistema nervioso, y después se descubrió, pues fue un gran tesoro el haber descubierto la acción de un sistema que se llama renina-angiotensina-aldosterona, y vino el famoso captopril, derivado de un veneno de una serpiente llamada Botrops jararaca, una serpiente brasileña. ¡Wow! Que mata a sus víctimas bajándoles la presión, ¿no? ¡Qué lista, ¿verdad? Y de ahí vino el captopril y de ahí todos los derivados. Que estos inhiben una enzima que transforma una hormona que se llama angiotensina. Una angiotensina de forma inactiva la transforma en una forma activa. El captopril inhibe la transformación de esa hormona. Y se empezaron a ver los estudios epidemiológicos donde veían que efectivamente los pacientes que recibían tratamiento para la presión arterial vivían más que los que no lo recibían. Y esto ya en estudios que se iniciaron desde la década de los 50. Luego tenemos ya la certeza absoluta de que tratar la hipertensión es mejor que no tratarla. Es algo que parece así una verdad de perogrullo, pero es necesario evidenciarlo. Ya está evidenciado en muchísimos estudios. Después ya vinieron los parientes del captopril, enalapril y otros, y vinieron antagonistas directos de la hormona, directamente de la angiotensina 2, que se llaman todos los que terminan en sartán. Vino el losartán, valsartán y otras cosas. Y bueno, han aparecido otros medicamentos que no han tenido el éxito adecuado. También medicamentos que dilatan directamente las arterias, que antagonizan al calcio, que el calcio es responsable de la contracción de del músculo de las arterias, como fue la nifedipina. Al finales de los 70s, inicios de los 80s, el nifedipino y todos sus derivados. Actualmente tenemos más de 300 medicamentos para tratar la hipertensión arterial y depende del criterio del médico y de las cualidades del paciente el medicamento ideal. No podemos dar una receta de cocina para todos.
¿Qué les parece? Qué interesante, ¿no? Bueno, pues tenemos que irnos a nuestro bisturizazo. Vamos a ver este contexto de tratamiento. ¿Es nada más dar medicina o la persona tiene que hacer cambios en su vida? Pues algo está pasando ahí. O sea, tu cuerpo está desconchinflado. ¿Por qué razón está pasando? Vámonos al bisturizazo. Vámonos, 31 22 11 90 36 47 18 83. Recuerda que este programa se transmite de 8 a 9 de la mañana y se retransmite a las 11 de la noche. Buenas noches a todos aquellos que nos escuchan en este horario. Vámonos. ¿Eres una persona saludable? Descúbrelo aquí, en tu programa Quiero Vivir, en el 1040 Radio Mujer. Se los come con tomate, que simpático. No hay criatura más hermosa que el pequeño marcapasos. Marta está ya como loca de manicomio, de manicomio. Siento un golpe en el pecho, que solo quería besarte. Ha salido marcapasos, entre vísceras y sangre. Mírale, qué ojitos tiene, es idéntico a su Ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir. Marta tiene un marcapaso que le activa el corazón. Me llegó un cartón que, bueno, habla de la medicina norteamericana, en donde están en un consultorio, bueno, que ahora ya en Estados Unidos no son consultorios, son oficinas o suites. Y está el paciente, está el médico y está un hombre al lado del médico. Y el paciente le pregunta al doctor, ¿y me va a dar tratamiento para mi infección de vías urinarias? Y el doctor no contesta, contesta el de al lado y le dice, mire, soy abogado del doctor. No puede contestar esa pregunta hasta que no vea sus resultados. Está fenomenal. O sea, Sí, porque mi cliente se del otro lado, abstiene, ¿verdad? mi cliente se abstiene de contestar hasta no ver los resultados. Pues sí, se ha llegado a un deshumanismo donde todo el mundo se defiende. Sí, o sea, oiga, me va a dar tratamiento para la infección de vías urinarias. Mi cliente se abstiene de contestar hasta no ver sus resultados. Porque han llegado a ese nivel. Abogado, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Hoy con nosotros un gran invitado, el doctor Narciso de la Torre. Para mí es como muy interesante darme cuenta de cómo estos cambios van ocurriendo y cómo este tratamiento va enfocándose conforme vamos conociendo qué pasa en nuestras arterias que hace que se suba la presión. Antes de llegar a lo que sería un tratamiento integral de la hipertensión arterial, a mí me gustaría que nos dieras un repaso de cómo las arterias elevan la presión, porque según sé, la gran mayoría de las veces no conocen la causa de la hipertensión. A ver, platícanos un poquito de esto. Bueno, hay que partir de que el sistema circulatorio está formado por una bomba impelente, pulsátil, que es el corazón. Es una bomba que oprime a la sangre y la impulsa. Eso produce presión. Y también la presión se influye por el calibre de las mangueras. Esto es un sistema de riego, tiene una bomba y tiene unas mangueras, pero estas mangueras son mangueras vivas que abren y cierran de acuerdo a diferentes estímulos. Y también tú sabrás que cuando te toca regar el jardín, pues que el riego depende del ancho de la manguera o si hay alguna obstrucción en la salida y también de la fuerza de la bomba. Estos elementos son muy importantes para determinar la presión. Todos tenemos presión arterial, porque se requiere esa presión para que la sangre circule, pase por los pulmones, tenga oxígeno, regrese y lleve el oxígeno a todos los tejidos. Sin embargo, como cualquier aparato, como cualquier coche, hay especificaciones de fábrica que puso el inventor, ¿cómo se llama? Pues el fabricante. Sí, el fabricante. Bien. Si tú quieres que tus llantas te duren lo más que quieres, pues tiene que tener determinada presión. No, que yo las quiero bajas, pues usa las bajas, nomás ya sabes que te van a durar menos. Claro. O úsalas, yo las quiero a reventar, pues también úsalas a reventar hasta que te truenen en la carretera. Lo mismo el cuerpo humano, tiene ya ciertas especificaciones.
que no las conocemos en forma primaria, pero que gracias a la inteligencia que el Creador le ha dado al ser humano, y como tú dices, con la investigación científica y viendo evidencias en diferentes grupos, se va viendo que hay una presión óptima, con lo cual dura mucho más este aparato que se llama corazón, o este sistema que se llama sistema circulatorio, aparato circulatorio. Poco a poco el límite de presión se ha ido reduciendo. El límite de presión normal lo hemos ido reduciendo, viendo que hay cada vez más beneficio cuando vamos bajando más la presión. Es cierto que va a haber un límite en que si la bajas demasiado, pues el paciente se desmaya, no se trata de llegar a ello. Pero, por ejemplo, al principio de la década de los 60, la cifra normal de presión era 160. Y te decían en la escuela, la presión normal es la edad, es 100 más la edad del paciente. O sea que un paciente de 70 años se consideraba normal 170. Ya se vio que eso es falso. Que un paciente de 70 años, si tú se la bajas a 140, le va a ir mejor que si se la dejas en 170. Pues así fueron viniendo diferentes estudios. Después se llegó al límite de 140-90, que hasta noviembre de este año, la American Heart Association y la American College of Cardiology saca su nueva reclasificación de la hipertensión basada en nuevos estudios. Uno de ellos es un estudio llamado estudio SPRINT, donde dice, paciente que tiene más de 130-80 es hipertenso. Y hace la clasificación diciendo que la presión arterial normal es menos de 120-80. Elevada, más de 120 a 129 la de arriba y menos de 80 la de abajo todavía. Estadio 1, entre 130 y 139 la de arriba y entre 80 y 89 la de abajo, o sea, la diastólica. Y el estadio 2, más de 140 la sistólica, más de 90 la diastólica. Entonces ya con ese 130-80 podemos decir que es un foco rojo donde ya tenemos que hacer algo. No implica necesariamente que tomes fármacos, pero sí tienes que hacer algo para regresarte y darle más vida a tu sistema circulatorio. ¿Cómo se da ese daño en las arterias? Las arterias tienen una capa interna que se llama endotelio, que es como un pavimento viscoso, pero muy activo químicamente, bioquímicamente, que produce sustancias para aumentar la viscosidad, para que no se peguen las sustancias que circulan por los vasos, que produce sustancias para avisarle a la arteria que requiere relajarse o contraerse, ese endotelio. Y que si nosotros extendiéramos ese endotelio, sería el equivalente a 2 canchas de fútbol en un solo ser humano. ¿Sí? ¡Órale! Y tiene también una capa adventicia y una capa muscular la arteria. Bueno, esta capa, ese endotelio es importantísimo porque regula y ordena el calibre que deba tener la arteria y reduce la incidencia de coágulos dentro de la arteria y de que se pegue la grasa. Como un teflón, pero algo más que un teflón, ¿no? La presión arterial causa un, digamos, estrés de pared o estrés de cizallamiento, está rozando la arteria. Y hay un roce que es adecuado, pero cuando ese roce es demasiado fuerte, empieza a dañar las arterias endoteliales y empiezan a disfuncionar. Luego, dejan de producir esas sustancias anticoagulantes, empiezan a formarse coagulitos. Deja de producir estas sustancias que impiden que se pegue el colesterol, se empieza a pegar colesterol. Deja de producir sustancias que le ordenan a la arteria que se relaje, entonces la arteria ya no se relaja, se vuelve rígida y quebradiza. Cuando disfunciona ese endotelio, pues se descompuso el aparato circulatorio. Y este endotelio, pues se daña con ciertos agresores. Uno de ellos es la hipertensión arterial, otro es el tabaquismo, otro es la presencia de colesterol oxidado, otro es una diabetes mellitus descontrolada y otro, bueno, ciertos factores genéticos donde ya todavía no podemos incidir. Pero por lo menos en los primeros 4 podemos incidir perfectamente. ¿La obesidad? Bueno, la obesidad, claro que es un factor de riesgo que lleva a ser hipertenso, que lleva a ser diabético y que lleva a la dislipidemia. O sea, ahí es difícil poner la obesidad sola como un factor aislado. Siempre va a actuar provocando otros factores de riesgo. Entonces, cuando tenemos estos factores que van poco a poco dañando nuestro organismo, es cuando dentro del tratamiento
integral se dan recomendaciones como lo que estás mencionando, si fumas no fumes, si estás nada más sedentario, pues levántate a caminar, si estás en sobrepeso, pues bájale a la comida, si traes el colesterol elevado, bájale, hay que bajar el colesterol, o sea, es más allá de un tratamiento médico. Claro. Digo, inicialmente cuando comenzamos el ejercicio de la cardiología, y cuando uno sale de la escuela, uno sale como muy purista en el sentido de que yo veo solo el corazón y no me importa nada más. Y luego llegaba el paciente que era diabético y le decíamos, sería bueno que se trate la diabetes, vaya con quien se la trate. Y el paciente nunca se trataba la diabetes y tú nomás le bajabas la presión y de todos modos le daba el infarto. O le decías, vaya con el endocrinólogo para que le vea lo del colesterol. Porque uno salía de la escuela y querías ver solamente puros casos de cardio, entre comillas. Pues el paciente ya no iba para allá, no se trataba el colesterol, tú le controlabas la presión y le daba el infarto. Hasta que se asumió a nivel internacional pues un consenso de que existía el síndrome cardiometabólico y que no podíamos disociarlo. Claro. Y que si tú detectas un factor de riesgo, estás obligado a tratar todos los factores de riesgo. Es como si tú vas a tapar, tienes una lancha y tiene varios agujeros. Ah, no, yo nomás le tapo uno. Oye, pero de nada sirvió. De nada sirve. Va a tardarte 5 minutos más en hundirte nada más. Entonces, actualmente se habla del manejo de riesgo cardiovascular global. Y el paciente que va a mi consultorio o de cualquier cardiólogo que está pues metido en esta onda del síndrome cardiometabólico, pues tiene que tratar todos los factores. Obviamente le vamos a controlar la presión, pero no se acabó ahí el problema. Tenemos que ver cómo está su perfil de lípidos, de grasas sanguíneas, bajarle el colesterol, los triglicéridos, tratar de subir su colesterol bueno. Si es diabético, tenemos que tener un estrecho control de su hemoglobina glucosilada abajo de 7. Y si tiene sobrepeso, pues ayudarlo o ahí sí mandarlo a nutriología y darle algunas recomendaciones para reducir el peso, porque el peso efectivamente incidirá en que sea más difícil controlar la presión, en que sea más difícil controlarle el azúcar. Y que si no es diabético, se vaya a ser diabético. ¿Qué les parece? Y del tabaquismo, bueno, pues ahí sí, ¿qué podemos decir? Es absolutamente indispensable reducirlo a 0. Dejar de fumar, punto. ¿Qué se necesita para dejar de fumar? Chocomil con muchos huevos. Vámonos a nuestro bisturizazo. 31 22 11 90 36 47 18 83 o a través del WhatsApp 33 10 19 07 12. ¡Vámonos! Una buena salud es un deber para ti mismo. Sigamos escuchando Quiero Vivir en el 1040 Radio Mujer. Marta tiene un marcapasos que le anima el corazón. No tiene que darle cuerda, es automático, puedes oír sus... Ya estamos aquí de regreso en la recta final de tu programa Quiero Vivir, con un gran invitado, el doctor Narciso de la Torre, cardiólogo, hablando de la hipertensión, asesino silencioso, y de cómo se van descubriéndolo como factor de riesgo, cómo debes de cambiar tu vida en cuanto a lo que parece nada más, bueno, me tomo la pastillita y ya, ¿no? Tienes que cambiar tu vida. A mí me gustaría que ahorita en este segmento nos hicieras un recuento de la importancia de hacer el diagnóstico y luego de que hay mucho paciente que se le diagnostica y no se toma la medicina. Sí. O sea, no, es que ya me bajó. Pues Entonces, por eso, ¿para qué me la tomo? A ver, platícanos, ¿cómo es tu experiencia en esto de cómo hacer una evaluación completa del paciente hipertenso y qué estrategias se están usando para poder hacer que tengan apegos a los tratamientos? Claro. Sí, efectivamente, la hipertensión era hasta hace poco, bueno, y casi sigue siendo la enfermedad de los 50. 50% de los pacientes hipertensos no sabe que es hipertenso. El 50% de los pacientes que sabe que es hipertenso es atendido por un doctor. Y el 50% de los pacientes que son atendidos por el doctor se toman la medicina. Entonces, pues realmente hay una verdadera brecha que no hemos podido llenar
en cuanto al tratamiento de la hipertensión, y en gran parte también por nuestros sistemas de salud tan masivos, que pues a veces dan al paciente una pastillita y el paciente cree que con eso ya tiene y el médico se la cree también, y también además no se tiene un control adecuado para poder decir este paciente está verdaderamente en la meta donde debe estar. Muchas veces creemos que con tomar la pastilla ya no hay necesidad de controlar nada, y no es así. Primero, para diagnosticar un paciente hay varias formas. Una es que el paciente tenga, hasta hace poco era 140-90, ahora es 130-80, en más de 3 tomas consecutivas, en un periodo de 2 semanas. Con una técnica adecuada, que el paciente haya estado sentado 5 minutos con el brazo recargado, que no haya comido ni fumado ni tomado café en la hora anterior, que esté cómodamente en un ambiente tranquilo y silencioso. Ese sería como el estándar de diagnóstico, pero actualmente tenemos también otros métodos, como puede ser el monitoreo ambulatorio de presión arterial, o MAPA, o Holter de presión, que la gente ya le bautizó así, que es colocarte un brazalete conectado a una pequeña aparatito, una compresorcita, que va a inflar automáticamente cada 15 minutos durante el día, cada media hora durante la noche. Y al siguiente día obtenemos los datos y sacamos promedios, porcentajes y desviaciones estándar. Si el promedio es más de 130-80, ese paciente es hipertenso y requiere tratamiento. Otras formas de diagnosticar la hipertensión, pues es ya cuando vemos daño a los que llamamos órganos blancos o órganos diana. Los órganos blancos se refiere al tiro al blanco, o sea, es donde pega el target organ, los órganos donde pega o donde daña la hipertensión. Y son básicamente corazón, riñón y cerebro. Tómala. Y las arterias en general. A veces nos damos cuenta cuando el paciente ya está dañado. Entonces, paciente que tiene más de 130-80 en más de 3 tomas puede considerarse hipertenso. O si en una toma aislada tiene más de 160, también ese paciente es hipertenso. O sea, tampoco nos vamos a esperar cuando ya es muy evidente. Ahora, el paciente que se diagnostica de hipertenso, si es una hipertensión en el grado 1, digamos 135-85, pues el primer paso sería un cambio en el estilo de vida, o también le llamamos medidas higiénico-dietéticas. ¿Cuáles son? Bueno, pues si es sedentario, que empiece a caminar. ¿Cuánto? Pues por lo menos 40 minutos, 4 o 5 veces por semana. Con eso nos damos. Que trate de reducir peso mediante un programa dietético. Importantísimo reducir la ingesta de sal. Es algo que también estamos invadidos de productos procesados que tienen cantidades muy altas de sal y que no son evidentes ni siquiera al gusto. Una dieta normal, o sea, de varón hipertenso no debería ser más de 2 gramos de sal al día, que podría ser no más de 4 gramos de cloruro de sodio. Y bueno, uno puede decir, bueno, pues yo no le echo tanta sal a la comida. Sí, pero si te tomas tú una bolsa de papitas, ya te echaste la sal de 4 o 5 días. Claro. O te echaste un tostiloco, pues te echaste toda la sal de 2 meses, man. O una cecina, o un camarón seco. Pero hay otras cosas que son menos evidentes, como los refrescos, por ejemplo. Tienen gran cantidad de bicarbonato de sodio y no te hacen daño por el bicarbonato, te hacen daño por el sodio. Por el sodio. Entonces ese sodio, la sal que hace, o sea, el sodio en la sangre tiene un poder osmótico muy alto. ¿Qué es un poder osmótico? Chupa agua. Si has ido de campamento alguna vez, saca un salero, sal de grano y ponla en un platito y ve qué pasa en el mar. Por la humedad del ambiente, esa sal absorbe el agua y al rato tienes lleno el platito de agua, ¿no? Claro. Cuando tienes mucha sal en la sangre, el agua que ibas a orinar no se orina, sino que la sal la retiene y la mantiene dentro de esas mangueras, dentro de ese sistema circulatorio. Y si tiene más agua, el sistema circulatorio tendrá más presión. Luego, tenemos que restringir el consumo de sal y por eso damos diuréticos. No porque hay gente que dice, ¿por qué me da diuréticos si yo sí orino? No, si no orinara estarías en diálisis, no estoy dando para que orines. Te estoy dando el diurético para que elimines sodio y ese sodio arrastre más agua, tengas menos agua en la sangre y tengas una presión más baja. Restricción de sal y bajar los otros factores de riesgo, el tabaquismo. El cigarro te aumenta la presión y además te daña las arterias.
Fíjate que, por ejemplo, dentro de lo que mencionabas de no café, sabemos que el café eleva la presión. Y un ratito. Entonces, mídete con el café. 2 tazas no te hace daño. 2 tazas al día no hay problema. Pero a mí, por ejemplo, la otra vez me tocó ver un cuate haciendo ejercicio y echándose un tarrón de café. Y le dije, oye, aguas, porque de por sí aumentas la frecuencia, aumentas la presión. O sea, hay ciertos elementos que debemos de considerar a la hora de desear tener una buena salud. Sí, lo del café tienes mucha razón. 2 tazas al día son perfectamente bien toleradas por cualquiera. Pero hay gente que ya se sirve el tarrote y lo trae todo el día como agua de uso, pues eso es, cualquier exageración es mala. La otra, pues reducir la ingesta de grasas saturadas. Siempre va a haber una controversia y los fabricantes de huevo van a pagar para que digan que el huevo que no tiene colesterol, y los porcicultores van a pagar para que digan que el puerco, que la manteca no tiene colesterol. Pero lo que tenemos hasta la fecha en la evidencia científica que vemos en todos los congresos es que hay que limitar la cantidad de yemas de huevo, no máximo 3 por semana, reducir el consumo de grasas saturadas, esto es cebo y manteca, que no necesito dar mucha ciencia para explicarles qué es eso, ustedes lo ven en un menudo, métanlo al refrigerador y nomás vean la capa de grasa, pues eso hagan de cuenta que es una inyección directa intravenosa a su sangre, cada que comen un plato de menudo. Los cortes de carne, pues que sean de cortes magros, filete o cortes centro, bola, sí, que no tengan casi grasa. No, pero lo que les gusta es la grasa tatemada, ¿no? Sí. El tibón y demás. Sí. ¿No? Y si juntamos todo eso y estamos desayunando, comiendo y cenando grasa, pues esa grasa tiene que acumularse en algún lado y se acumula en las paredes arteriales como reserva para cuando la lleguemos a necesitar. El organismo ahí la acumula como una reserva, pero cuando nunca la llegas a necesitar y siempre estás acumulando, se te van a tapar las arterias y es lo que trae el infarto del miocardio. Aquí se nos acaba el tiempo y hay tantas cosas que platicar de esto. Y ahorita que mencionabas de la dieta, de ahí surge el concepto de la dieta mediterránea y el de tomar una copa de vino. Sí, o sea, en estudios epidemiológicos se vio que los países que estaban en la cuenca del Mediterráneo tenían mucho menos incidencia de infarto que los nórdicos, por ejemplo. ¿Y a qué se debe eso? Bueno, se asumió que era por el tipo de dieta, que era el aceite de olivo, el vino tinto, los pescados, frutas, nueces, que esa es la dieta mediterránea. Y sí, es altamente recomendada porque aumenta la concentración de HDL, de colesterol bueno, que es una sustancia que es como una esponja que pasa por las arterias y va arrastrando ese colesterol y se lo lleva al hígado para ser eliminado por la bilis. El vino tinto, con el famoso resveratrol, esa sustancia antioxidante que tiene, también ayuda a reducir el daño arterial y a aumentar el colesterol bueno. ¿Qué más podemos pedir? Conocer es quererte. Aplícalo. Ve con el médico. Atiéndete. 30 segundos para concluir el tema, doctor Narciso de la Torre. La hipertensión arterial es una epidemia que está en nuestras manos a atajarla y acotarla. Nadie más que tú es el interesado en poder dar solución a este problema. Y que acudan con el médico a los chequeos. Acude con tu médico, con tu cardiólogo, toma tu medicina y sé feliz. Y sé feliz. Tu teléfono, Narciso, por favor. 3121-1920. 3121-1920. Estuvo con nosotros el doctor Narciso de la Torre, cardiólogo. Y bueno, pues con este tema tan interesante de hipertensión como asesino silencioso, ve y chécate la presión. El tiempo se nos fue rapidísimo, no me queda más que decir. Gracias, Narciso, por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Gilberto. Ahí estuvo Toño y David en los controles, Karen en la producción, en el teléfono, en los recados, en la programación, y un servidor, Gilberto, aquí en la conducción. Recuerda, si tu médico te prohíbe el café o el chile, no le hagas tanto caso, que no hay evidencia científica de que hace daño. Hay limitaciones, que es diferente. Pero si tu médico no cree en Dios, te pregunto, ¿qué estás haciendo ahí? Cambia de médico. Yo soy Gilberto Priego, nos escuchamos el día de mañana. Que Dios te bendiga.